Hoy analizamos el Gigabyte M28U, un monitor de 28 pulgadas, resolución 4K, una tasa de 144 Hz y un tiempo de respuesta Gray to Gray medido en su mejor configuración de unos 3,5 milisegundos. Aunque este monitor se lanzó en 2021, sigue siendo una opción muy buena tanto para PC como nuevas consolas. Compatible con Friction Premium y G-Sign, viene con HDMI 2.1, KVM y tiene muy buena cobertura de color. Vamos a verlo en profundidad, ver brillo, color, calibrarlo. También veremos cómo funciona en PC y juegos en consola. Es una de las opciones más baratas en relación 4K 144 Hz que no llega a 400 euros. Empezamos. El Gigabyte M28 sigue el diseño de la serie M con un acabado negro y construcción en plástico mate. Los marcos son súper finos y la base en forma de V corta es algo grande, aunque es estable. Si subes mucho la altura puede moverse un poco. Y la parte de atrás tiene un diseño con acabado mate sin RGB ni efectos. Tiene un brazo robusto y un agujero pasacables. En cuanto a la ergonomía, tiene una altura ajustable de hasta 13 centímetros, lo cual es bastante, una inclinación de menos 5 a 20 grados, pero no tiene giro lateral ni rotación vertical. Si quieres girarlo o rotarlo, puedes montarlo en un brazo ya que es compatible con soporte BESA 100%. Vamos con lo interesante, la pantalla. Panel IPS de 28 pulgadas con resolución 4K, una combinación de tamaño que da imágenes muy detalladas. Si vienes de 1440p en 27 pulgadas, no vas a notar un salto muy grande en los juegos. Eso sí, los textos sí que se ven más definidos. Tiene un contraste nativo más o menos de unos 1200 a 1 y es bajo, pero para ser un IPS está mejor que lo que dice el fabricante, que suele ser 1000 a 1, es lo que anuncia normalmente. Comparado con otros IPS parecidos, tiene un contraste ligeramente superior a la media, sin tener en cuenta el AOC último que tiene panel VA. El monitor tiene muy buenos ángulos de visión, tanto horizontales como verticales. Obviamente, si los miras desde un ángulo muy pronunciado, los negros se ven más grises, pero en general no hay pérdida de color. Al ser IPS tiene glow, pero como suelo decir, esto es una lotería, depende del modelo que te toque. Sobre todo se notaría en las esquinas. Se nota también más si juegas con muy poca luz y el brillo a tope. El monitor viene con una muy buena calibración de fábrica. Tiene el modo sRGB que ajusta muy bien los colores a ese espacio sin sobresaturar. Al medir de fábrica, con este modo saca una temperatura de color más cálida de 5943K por debajo del estándar de 65. Una gama promedio de 2,12 subiendo hasta estabilizarse en el 2.2 y un delta E promedio de 1,12 con una precisión de color en modo fábrica aceptable. Hay desviaciones en áreas del gamut, sobre todo en verdes y cianes. Y en cuanto al balance de grises, en sombras hay un exceso de azul y deficiencia de rojo. Como suele pasar, el modo sRGB bloquea todas las opciones, incluso también el overdrive, pero también evita la sobresaturación, así que se puede trabajar también con este modo. Así que para calibrarlo he usado el modo usuario, con una configuración RGB del rojo 97, verde 95 y azul 100. Y así ya todo está ajustado, con una temperatura de color de 6373K, donde ya se corrige el tinte cálido y está más cerca del estándar 6500K, el delta E promedio de 0.37 y máximo 1.03, mejorando precisión de color, el gamma ya es más estable alrededor de 2.2, mejorando el contraste percibido, y en balance de grises se corrige el desbalance de color. Te dejo el perfil ICC en el grupo de Telegram. Las coberturas de color son del 99.6 sRGB, 80.5 Adobe RGB y 84% de FIP3. El volumen de gama sRGB es del 123%, que ha mejorado después de la actualización de firmware F10, por lo que hay algo de sobresaturación que puedes quitar usando el propio modo sRGB. Para jugar y ver contenido multimedia en general, con estos valores creo que es suficiente. Eso sí, si necesitas ya más precisión de color, una edición fotográfica más profesional, incluso de vídeo, te diría que se queda corto con estos valores tan bajos de Adobe RGB, pero para todo lo demás funciona de maravilla. El brillo SDR varía dependiendo de la versión de firmware. Antes de la versión F07 el brillo era más bajo, de 300 a 315 nits en pantalla completa. Después de esta versión el brillo era superior de 505 a 520 nits, pero parece ser que en la actualización F10 Gigabyte lo redujo de nuevo a su nivel original, no lo entiendo. Y es que desde 2021 han pasado de la versión F03 hasta la versión F11 en febrero 2025, y en esta última parece que han arreglado el flickering, el USB tipo C y otras funciones. Desde el OSD puedes ver varias funciones o opciones de configuración para gestionar tu Gigabyte y la versión del firmware que tengas. Y lo mismo con el Gigabyte Control Center, ambos descargables desde la web de Gigabyte. Con la última versión, el brillo máximo SDR la verdad que es bajo, y comparando con otros monitores 4K de 27 pulgadas también IPS, pues ya puedes ver dónde se sitúa. El monitor tiene certificación Display HDR 400 y como con la última actualización tiene un brillo máximo de 500 nits, no está mal para ser IPS, pero lo que decimos, no es suficiente si quieres buen HDR. Al tener activo el HDR, además tienes varias opciones de mejora, que puedes cambiar el brillo, color, mejora de negros. Una cosa muy curiosa es que este monitor tiene local dimming, tiene 8 zonas de atenuación local, 8 solo, y son bastante grandes, por lo que creo que la mayoría de las veces empeora la imagen cuando se usa. Para que te hagas una idea, el famoso AOC Q27 G3XMN tiene 336 zonas, o el Xiaomi G Pro 27i unas 1152 zonas. Ahí sí se nota la diferencia en el brillo. Por lo
lo que no es una HDR real como un mini LED o un OLED, haces el apaño para jugar o ver pelis. Al probar el local dimming en escenas negras parecen más negras y además no está disponible en modo sRGB y bloquea el brillo máximo además. A la izquierda está el M28U sin local dimming activo y a la derecha el MSI 274 URF QD. Fíjate la diferencia de brillo y también en esas zonas oscuras como se puede apreciar. Y en comparación con los otros modelos pues se sitúa en un rango normal. El HDR de los IPS que no tienen local dimming no saca el HDR que deberías tener para disfrutar este tipo de contenido, pero hace su función. El brillo es bastante uniforme con un contraste estable. Hay leves caídas en los laterales como suelen tener este tipo de paneles IPS. Sí que en ambiente más oscuro con brillo máximo es cuando más se notan las ligeras caídas de brillo, pero también te digo que las fugas de luz dependen también de cada modelo, es una lotería. Como todos los monitores gaming viene con varios perfiles de juego. El modo estándar, FPS, RTS RPG, cine, lector, sRGB y más modos. En los juegos de PC el rendimiento es muy bueno, van fluidos y sacando 144 Hz para la mayoría es suficiente. Si necesitas ya más frecuencias pues puedes ir a modelos de 165 Hz, 200 Hz y probando estos modos la verdad que pienso que es mejor usar siempre el modo personalizado porque puedes ajustar brillo, contraste, color y nitidez a tu gusto, ya que como siempre pasa estos modos suelen bloquear estos ajustes. En la Play 5 y Xbox Series X soporta 4K a 120 Hz con VRR a través del HDMI 2.1. Los juegos de la PlayStation 5 se ven bastante bien. La experiencia ha sido buena, además de disfrutar imágenes muy nítidas con la pantalla de 28 pulgadas con resolución máxima 4K, todo ayuda. Aunque volviendo al tema del HDR, tampoco te esperes escenas con tonalidades de negros. Puedes tocar la configuración del menú HDR para potenciar las imágenes, aunque sinceramente no me terminan de convencer. El monitor tiene varios modos overdrive que puedes cambiar desde el menú. Cuando el overdrive está apagado, el monitor tiene un tiempo de respuesta promedio de 5.24 sin nada de overshot. En el modo ya calidad de imagen, pues mejoraría la velocidad sin apenas también overshot. El balance, que es el mejora el rendimiento, además llegando a unos tiempos entre 3 y 6 milisegundos, depende de las pruebas. Y empieza ya el overshot, pero no se nota tanto. Y ya el modo speed es el más rápido, pero el overshot es súper alto con ghosting inverso. Si quieres mucha velocidad sin importarte la calidad visual, adelante. Y luego el modo Smart OD, que tiene muy buena relación velocidad y calidad de imagen sin apenas overshot, pero también puede variar depende del contenido. Creo que lo mejor es usar el modo balance, mucho mejor que el speed, porque ya aunque ganas un poquito más de rapidez, también es verdad que se genera mucho overshot como has visto, y para ser 4K 144 Hz es bastante rápido. Como ves, solo el LG 27GP 950B lo supera. Como decía, es relativamente rápido en su categoría. El monitor es compatible con FreeShine Premium Pro que puedes activar desde el menú y soporta G-Shine aunque no esté certificado oficialmente y funciona bien. Usando el DisplayPort con G-Shine o FreeShine activo no hay flickering notable. En HDMI puede haber un parpadeo leve en escenas donde hay cambios bruscos de brillo. El monitor tiene la función Aim Stabilizer Shine para reducir el motion blur en juegos rápidos. Es lo mismo que el LMB de Asus o el MBR de MSI y el AUC. Lo curioso es que se puede usar con VRR. Funciona entre 100 y 144 Hz y creo que si se usa sin VRR hay menos ghosting. Con el overdrive apagado no se ve tampoco ghosting. Usando la AIM sí que se nota más claridad en el TSUFO y usando ya combinados el VRR y el AIM yo creo que mejora todavía más la claridad de las imágenes. En general, usando el modo overdrive de balance y también la función AIM ayuda mucho a que las imágenes se vean más claras. De hecho se nota en el TSUFO, el pantallazo. Pero creo que se utilizaría mucho mejor y se aprovecharía en juegos tipo FPS, carreras, de simulación, este tipo de juegos donde necesitas más claridad de movimiento. La resolución del texto es de lo mejor que he visto en monitores gaming, básicamente porque 4K en 28 pulgadas nos da una densidad de píxel de 160 ppi, así que puedes usarlo para cualquier tarea, programación y trabajos del día a día. Además tiene subpíxeles RGB y el antirreflejos es bueno. Una buena opción es usar un 150% de escalado, ya que usando 4K sin escalado todo es demasiado pequeño. Eso ya a gustos, pero Windows directamente te pone el 150% de escalado. El input lag está muy bien, 4,6 milisegundos a 144 Hz, 4,9 a 120 Hz y a frecuencias bajas ya aumenta a 13,1 milisegundos. Y en comparación con otros se sitúa en un rango alto de input lag, aunque la diferencia es mínima y no se aprecia tanto, la verdad. El menú tiene un joystick para manejarlo, que es muy sencillo, y además tiene un botón para switch KVM. Te voy a dar una configuración manual. Por ejemplo, si vas a utilizarlo en SDR para uso general y juegos casuales, pues bueno, en la opción de gaming, en la pestaña, te diría el AIM ya desactivado. Si le das a FPS, pues actívalo. El ecualizador de negros, como quieras. A mí la verdad que me gusta más bien bajo. Y el overdrive, balance, y depende del contenido, Smart OD. Eso ya es probar. Y el AMD FreeShine Premium
activo. En el modo imagen te diría de usar estándar o custom, aunque yo siempre recomiendo el modo personalizado. Puedes elegir el que quieras. En brillo sí que lo subo bastante porque, como has visto, no tiene mucho brillo máximo, entonces le meto caña. A veces lo dejo antes en 100 también y te lo recomiendo. O sea, no tiene un brillo muy alto. En contraste, pues lo subo un poco. Esto ya como quieras. A mí me gusta subirlo. La nitidez no la al 5, el gamma 2.2 y la temperatura de color personalizada en rojo 97, verde 93 y 100 azul. Son los valores que he usado para medir el punto blanco, que puedes usarlos. Cada unidad cambia, pero con esto, instalando el perfil ICC que te dejo en el grupo de Telegram, lo tendrás calibrado. En HDR tienes varias opciones. En Gaming, pues ves que se cambian algunas han ido, y tienes el Overdrive, pues lo dejaría directamente donde te he dicho, o en calidad de imagen, o en Balance, que están bastante bien. Puedes usar el AMD FreeSync Premium, lo tengo activo, y en imagen se activa este menú HDR que hemos visto antes, donde son como mejoras de luz, de color, y bueno, es para potenciar el HDR. Yo no lo he utilizado, el Local Gaming lo puedes cambiar, como ves se nota un poquito si lo vas variando, pero a mí no me ha gustado personalmente. Esto ya a tu gusto. Vamos a ver rápidamente el menú completo. En Gaming, como hemos visto, tenemos la Image Stabilizer Sign, que lo tengo apagado, el ecualizador de negros, Super Resolución, Display Mode y el Overdrive. En este caso, pues como te he comentado, en calidad de imagen o balance sería lo ideal. Luego tienes la opción para activar el AMD FreeSync Premium Pro desde aquí. Luego en imagen pues tenemos los diferentes perfiles, son los personalizados, el verde, todos los que hemos estado viendo, estándar, FPS, RTS, RPG, película, y si te fijas en cada uno de ellos se puede tocar prácticamente todo, menos el sRGB. Y en el custom, en el personalizado, pues el brillo, contraste, nitidez, gamma, temperatura de color, el ECR, bueno, e incluso el Local Gaming desde aquí. Luego tenemos la pantalla, que tenemos las entradas para elegir, una opción de RGB, el PIP, luego opciones de audio, ajustes también del OSD, el Quick Switch y otras opciones de resolución. Y bueno, esto ya es ir tocándolo un poco, incluso de la compatibilidad del tipo C y las versiones incluso también del HDMI. Luego tienes las opciones de lenguaje y puedes guardar los diferentes settings que puedes configurar hasta 3. En la caja tenemos la base, el brazo, un cable DisplayPort, cable USB-B, cable HDMI, alimentación, manuales y la pantalla. En cuanto a puertos, viene bien equipado. Un DisplayPort 1.4 con DSC, dos HDMI 2.1 para sacar 4K 120 Hz en consolas, un USB-C al mode de 15 vatios para cargar pequeños dispositivos, tres USB 3.0 tipo A y un USB 3.0 tipo B para conectar periféricos y activar el KVM, y un jack 3,5 mm. Me ha sorprendido la función KVM porque este monitor tiene su tiempo, y entonces creo que fue uno de los primeros en formato gaming que empezó a utilizar así, con este botón, que básicamente conectas con el cable USB-B del monitor al PC o al dispositivo que quieres controlar, y con el botón de atrás vas alternando entre los dispositivos conectados. De hecho, hay un menú específico para el KVM. Puedes seleccionar qué controlas, activarlo y resetearlo. En cuanto al precio, lo más barato que lo he visto es por 400 € aproximadamente en PC Componentes y Amazon. ¿Otros parecidos? Bueno, de la misma marca, el M32U. Es más grande, 32 pulgadas, mejor ergonomía y mejores tiempos de respuesta. También IPS 4K 144 Hz, visto en 595 € aprox. También tienes el M27U, que es más brillante y mejor también para HDR. De hecho, puedes hacer overclock a 160 Hz, visto por 407 €, pero poco stock. Otro también 4K es el MSI Mag 274 UPF-E2. Le supera al Gigabyte en cuanto a brillo SDR y HDR, y tiene más potencia por el USB-C. 160 Hz, pero el Gigabyte, bueno, tiene mejores ángulos de visión. Visto por 400 €, es muy bueno. Y por comentar otro interesante, el Asus PG27 UQR. Mejor ergonomía, también 4K y 27 pulgadas, pero 160 Hz, más brillo SDR y HDR y algo más rápido pero sin puertos USB-C, visto por 650 €. Como siempre, vamos a ver los pros y los contras. Resolución 4K 144 Hz con buenos tiempos de respuesta, los puertos HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 para sacarlo mejor tanto en PC como aprovechando la consola, muy buena calibración de fábrica y el sRGB muy preciso, aunque es certificado FreeSync, también es compatible con G-Sign y funciona a la maravilla, y el KVM integrado. Como contras, bueno, lo primero, contraste, que como todos IPS es bastante flojo, pero en este caso es superior a la media. El HDR es limitado y el Local Gaming, esa zona de atenuación, yo creo que no sirve para nada. El firmware F07, que es el que tenía más brillo, ahora han ido cambiando bastante, entonces te puedes quedar con una versión antigua si es que te gusta más. El USB-C de carga guay, pero son solo 15 vatios y no se puede rotar ni poner en vertical. Aunque tiene su tiempo este monitor, creo que por 400 €, 28 pulgadas 4K, está bastante bien. Viene muy bien equipado y aunque flojea en el brillo HDR, sí que es verdad que Gigabyte sigue actualizando periódicamente el firmware,
es una cosa pues que se agradece. Ya has visto que solo el último nivel de overdrive es el que genera overshot, pero los demás van de maravilla y tienen muy buenos tiempos de respuesta. Si utilizas la configuración que te he recomendado de RGB con el perfil ICC, vas a tener muy buena precisión en el monitor y además vas a poder utilizarlo tanto para jugar como para trabajar. Si quieres ya más frecuencia, pues tendrás que ir a modelos superiores que obviamente también se notarán en el precio. Como siempre, te dejo el enlace de producto en la descripción con la mejor oferta que vea y también en el canal de Telegram, el cual te invito a que entres, donde voy dejando el perfil ICC de este monitor y todos los demás que voy analizando ya calibrados y además con todas las ofertas que voy encontrando en el camino. Si por casualidad tienes este monitor o uno de la serie Gigabyte similar, me gustaría saber el modelo y un poco tu experiencia, simplemente para poder conocer nuevos modelos, testarlos en profundidad como esta review y enseñarlos a la comunidad. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Un abrazo y hasta la próxima.